Quiero llevar los hermanos a la palabra del Señor. Si usted me acompaña y si es tan amable se pone de pie. Dice la palabra del Señor así, de esta manera. Si usted me acompaña al el salmo que el rey David escribió en el Salmo 84, pero el verso 10. Dice así la palabra. Si usted lo abre en la palabra en su Biblia o lo mira aquí en el proyector, dice así la palabra del Señor. Esta es una palabra muy hermosa que nos da esperanza y nos da confianza. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de esta manera. Amén. Dice así. Dice: porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Y luego dice el salmista: escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Todos digan: porque es mejor un día en tus atrios. ¿Ven? ¿Cuántos lo pueden creer? Es mejor estar un día en los atrios. El salmista dice en los atrios, o sea, afuera de las puertas del santuario. Es mejor estar. Pero nosotros, Dios ha abierto, hermanos, rompió el velo y el Señor dijo que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Antes no se tenía ese acceso, pero ahora el Señor rompió ese velo para que nosotros pudiésemos tener una relación, una comunión con nuestro Dios de esta manera. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos, levanta sus manos al cielo y ora conmigo y le decimos hacia el Señor? Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, hoy, Dios mío, a este templo. A ese templo, Señor, que son 4 paredes, Dios mío, donde se ha dedicado para ti, para exaltarte y glorificarte. Donde, Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Ese templo, Dios mío, Jesucristo, Dios Santo, aquí se reúne tu iglesia, tu pueblo que te adora y que te glorifica. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra cumpla, Señor, el propósito a lo cual, Dios mío, tú has puesto en el corazón de tu siervo. Que el cual, Dios mío, Jesucristo, hoy fortalezca nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, pero más que nada nuestro espíritu, nuestra alma, para poder, Dios mío, estar firmes sin fluctuar, para, Señor, estar, Señor Jesucristo, fortalecidos en ti. Hoy te pedimos nos hables a nuestra mente y nuestro corazón y que tu palabra, Señor, traspase hasta lo más profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya al Señor. Hermano, dele un fuerte aplauso. Puede tomar su lugar. El tema de esta predicación que Dios ha puesto a su siervo se titula así: un día es mejor que 1000 días. Un día es mejor que 1000 días. Aquí dice mejor es un día y 1000 días, pero también lo podemos decir, un día es mejor que 1000 días. Es importante esta palabra porque hay un día muy importante. Hay cosas que nosotros consideramos muy importantes, pero en la palabra del Señor algo sucedió en nuestras vidas que cambió todo nuestro ser. Algo pasó en nosotros que el Señor hizo y que hasta el día de hoy, hermanos, vive en nuestro ser y tiene grande bendición y grande poder en el nombre de Jesucristo. Hoy, hermanos, estamos aquí y todos, hermanos, sabemos que aquí está la presencia de Dios y que solamente en Él, hermanos, hay bendición y esperanza. El apóstol Pedro dijo, cuando él les predicaba a la gente y la gente se empezó a ir, recuerda el pasaje y dice la palabra de Dios que Pedro le dijo: Señor, se te está yendo la gente, no les hables tan fuerte, no les hables tan recio. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿te quieres ir tú también, Pedro? Pero Pedro al meditar, al pensar en ese momento, él dijo algo bien importante, algo que él examinó, miró, contempló en ese momento y dijo: Señor, dice, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Todos nosotros que estamos aquí, ¿a dónde más vamos a ir, hermanos, si solamente aquí podemos encontrar el gozo? Podemos encontrar, hermanos, una palabra, una esperanza, porque Dios, hermano, es bueno para con nosotros. Así que, hermanos, qué bueno que estamos aquí en la presencia del Señor. Hablando del tiempo, nosotros, hermanos, el calendario, lo que es la palabra del tiempo, tenemos un calendario que indica días, meses, años. Tenemos aparatos como el reloj que indica los segundos, los minutos, las horas.
Y sabemos que en ello, hermanos, se rige todo el mundo, todo el globo terráqueo, se rige en los días, en los meses, en los minutos, en las horas. Así somos nosotros. Cada minuto que pasa, cada minuto va pasando y se oscurece o se hace de mañana. Y nosotros somos, hermanos, así y vivimos sobre ello. Pero hoy, hermanos, con la tecnología avanzada, hay aparatos más sofisticados, hay cosas que hoy nosotros contemplamos y que tenemos en nuestros medios. Y hoy tenemos, hermano, cosas que nos son útiles a nosotros. Y usted puede hoy tener un teléfono, puede tener un reloj, podemos tener nosotros ahora aparatos como los relojes que son ahora, hermanos, más sofisticados. Hace unos días mi esposa y mi hijo me regalaron un reloj y yo decía, pero pasaron los días y no funcionaba. Y yo decía, ¿por qué no funciona mi reloj? Dice, atrasa mi reloj, yo creo que la batería no sirve. Y le decía a ellos, saben que como que no está bien, hay que regresarlo porque parece ser que no sirve. Y ellos me dijeron, sí, hay que ir a la tienda para preguntar qué es lo que sucede con él. Y fui a la tienda donde lo compramos y les pregunté, ¿por qué no sirve mi reloj? Y dice, dices que tu reloj es automático. Y digo, ¿cómo funciona? Entonces dice, tu reloj funciona, te lo pones en tu mano y con el movimiento de tu cuerpo, dice el reloj, dice va a funcionar. Si tú te lo quitas, el reloj, dice, se queda, se paraliza, dice, hasta que te lo vuelvas a poner. Y dije yo, entonces quiere decir que cada tiempo que tengo que ponérmelo, lo tengo que ajustar. Y es así, hermanos, que vino algo a mi corazón y el Señor me puso en mi entendimiento. Cuando nosotros estamos en el camino de Dios, nosotros necesitamos estar siempre, hermanos, en la presencia del Señor. Necesitamos estar en el tiempo de Dios, en el núcleo de la presencia de nuestro Dios. Pero como seres humanos en veces parece ser que somos automáticos, parece ser que en veces nuestro reloj se paraliza en el tiempo de Dios y nos vamos en otro tiempo y en otra dirección. Pero el salmista aquí pone algo muy importante y dice, un día es mejor que 1000 días. Quiere decir, hermanos, que hay algo especial que Dios ha hecho. Pero hay una situación, el ser humano, nuestra carne y nuestro espíritu siempre luchan en contra de sí. Y también contemplaba, en el otro día me regalaron también otro reloj y yo ando bien actualizado. Hoy tengo este y tengo el otro, por si me falla la hora puedo buscar en cuál puedo yo mirar. Pero este reloj de aquí, al momento de yo caminar, este reloj usted lo puede programar para que haga sus pasos, que cuente sus pasos, para que este reloj también las palpitaciones de su corazón, el oxígeno también. Este reloj es muy usual y muchos lo usan en este tiempo. Y también el Señor venía a mi mente y me ponía en mi corazón y en mi ser y me decía, hay algo que este reloj no puede hacer y este reloj no puede contar el tiempo que tú pasas con el Señor. Este reloj parece ser que si tú lo programaras para decir cuánto tiempo paso con el Señor, te diría. El otro día buscaba también en los aparatos que tengo y ahí indica y dice, has pasado tantas horas de entretenimiento, has pasado tantas horas en las noticias, has pasado tanto tiempo en esto y en otro, y lo dice el aparato. Quiere decir que esos aparatos nos indican qué cosas hemos estado haciendo. Pero cuando venimos al Espíritu hay solamente una cosa que nos puede indicar, solamente hay alguien que nos puede dar a entender qué estamos haciendo en nuestra vida espiritual, y ese es el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. El Espíritu que hay en nosotros nos da a entender si pasamos tiempo con Dios o no pasamos con Dios. Nuestro Espíritu nos hace sentir cuando hay problemas, si podemos confiar en Dios o no podemos confiar, o nos batallamos para confiar en Dios. Cuando hay problemas dentro de nosotros, buscamos el lugar donde nosotros sabemos que hay un refugio, o simplemente batallamos y no hay ese tipo de confianza para estar prestos y llegar a la presencia de Dios. Pero el Espíritu solamente nos puede dar a entender. Por eso, hermanos, hoy es tan necesario que nosotros al analizar esta palabra, es mejor un día que 1000 fuera de la casa del Señor. Así que hoy, hermanos, el tiempo en este globo terráqueo, sabemos que
entendemos que hay 24 horas que rigen sobre el día, 365 días al año que van pasando. Y esto nos da a entender, hermanos, que hay un tiempo para nosotros, pero también cuando nosotros vemos esto, yo analizaba y decía, Señor, el que bien duerme 8 horas, 10 horas, 11 horas, pero hay veces que algunos de nosotros no dormimos 8 horas, dormimos 5 horas, 6 horas, y ahí estamos luchando. Pero también la palabra nos da a entender que si nosotros dormimos 8 horas, tenemos 16 horas para hacer las actividades que nosotros hacemos diariamente. Pero también la palabra del Señor y su Espíritu me hacía sentir, ¿y qué haces con las 16 horas que te quedan después de dormir? Tienes otras 8 horas de trabajo, te quedan otras 8 horas, ¿y qué hacemos con ese tiempo que Dios nos presta? El Señor le dijo a sus discípulos cuando Él estaba con ellos, les dijo, se los llevó a orar y les dijo, ni una hora pudiste estar despiertos para orar. O sea que el Señor sabía que había una debilidad, que había un cuerpo en ellos que era vulnerable al tiempo, al sueño, al cansancio. Pero el Señor les decía, es importante que ustedes estén alertas y estén dispuestos a buscarme, a estar conmigo. Y hoy, hermano, nosotros necesitamos entender, saber que vivimos por los días, que vivimos por los tiempos, pero es necesario seguir buscando más la presencia del Señor. La palabra del Señor dijo, si los días no se acortaren, ni aún, dice, los escogidos serían salvos. Quiere decir que mientras más pasa el tiempo, tenemos una lucha tan constante, tan terrible, que el mal nos puede a nosotros querer agarrar, pero solamente el que está en el Señor puede tener victoria y puede vencer en el Señor. ¿Cuántos pueden creer que en Jesucristo hay esperanza, hay fortaleza? Solamente en Él hay, hermanos, grande bendición. Nuestro hermano Obed que iniciaba decía, hemos venido con un propósito, hemos venido a adorar a Dios, hemos venido a buscar su presencia. No hay otra cosa que hemos venido a hacer aquí, sino buscar a Dios, pedir por su bendición, pedir por su favor. Así que, hermanos, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 2 dice la palabra así. Usted ya lo ha conocido, ya la ha escuchado, pero dice la palabra así en el nombre de Jesucristo. En Eclesiastés 3:1 dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo. Relacionándolo a lo que estábamos hablando del tiempo, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El verso 2 dice enseguida, dice, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, dice, y tiempo de edificar. El verso 4 sigue diciendo, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y sigue diciendo el salmista que para todo hay tiempo. Buscaba yo y decía, ¿qué significa día? Y salió una definición de día y decía, día es un tiempo que se dispone a hacer algo. Y me ponía a pensar, allá en mi pueblo, todos los días hay fiesta. Y celebran día de esto, día del otro, día de fiesta para este santo, día para esto, otro. Y todos los días, hermanos, hay fiesta, es constante. Todos los días están haciendo pozole, mole, arroz. Todos los días, hermanos, hay fiesta ahí. Pero meditando en esto, todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo en todo, siempre hay tiempo. Tiempo de todo. En verdad, tiempo del Día de las Madres, del Padre, todo hay una celebración y todo siempre tiene su tiempo. El verso 10 dice de este mismo capítulo, dice la palabra del Señor, que hay algo que el rey Salomón miró y dice el verso 10, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Él miraba todas las actividades que hacían. Yo no sé en este momento, saliendo de aquí, qué tiempo nosotros vamos a disponer. Tiempo de comer, tiempo de dormir, tiempo de prepararse para vayan al trabajo, tiempo de hacer muchas cosas. En este momento yo creo que su mente y su corazón está pensando, ¿qué voy a hacer después del servicio? Porque hay mucho que hacer. Pero ha visto el rey Salomón, dice que qué trabajo les ha dado
Dios a los hijos para que se ocupen de él. Luego el verso 12 dice enseguida, el verso 12 dice así: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que se alegren, y dice, y hacer bien en qué, en su vida. O sea, no hay otra cosa, sino que se alegren. El verso 16 dice la palabra del Señor, el verso 12 que estábamos leyendo, que se alegre. El verso 3 enseguida, el verso 3 enseguida dice, y también que es un don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. Y eso es importante y es bueno que nosotros nos gocemos y hagamos las labores de nuestra vida. Pero luego el verso 16 pone algo muy importante. Y dice aquí el verso 16, después de gozarse, después de hacer, después de vivir, ahora el rey Salomón dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí hay impiedad, y en lugar de la justicia, ahí hay iniquidad. Quiere decir que también vio algo debajo del sol el rey Salomón, y dice, debajo del sol vi, dice también un lugar de juicio, dice donde en lugar de justicia allí hay iniquidad. Quiere decir que para todo hay que hacer, pero también hay un momento en el que hay algo que analizar, hay un juicio, hay algo que nos debe dar a entender que hay iniquidad. En todas las cosas que hacemos, si no ponemos a Dios en primer lugar, nos podemos desviar en no buscar la presencia del Señor. Hay miles de cosas que hacer, hay miles, porque el salmista dice, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Quiere decir que podemos hacer miles de cosas afuera, pero también nos podemos desviar en que todas esas miles de cosas que hacemos nosotros, tal vez no meditamos en verdad en la palabra, en la bendición de Dios. El apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. O sea que todo lo que hagamos, lo hagamos, hermano, en la conciencia, en el espíritu de que Dios, hermano, allí está viendo lo que hacemos y viendo lo que nosotros disponemos en nuestro corazón. Por eso hay miles de cosas que hacer, pero nos podemos nosotros, hermanos, ir del pensamiento. Nos podemos, hermanos, aislar de la presencia de Dios, que es lo más grande. Por eso es necesario recapacitar y decirle al Señor, Señor, es mejor un día que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos quieren estar en la casa de Dios, hermanos? No solamente un día, pero estar, hermanos, constantemente en la presencia del Señor Jesucristo. El verso 17 sigue diciendo, entonces dice, y dije yo en mi corazón, dice el rey Salomón, y dije en mi corazón, dice, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Un día, dice, y dije en mi corazón, al justo y al impío lo juzgará Dios. O sea, un día el Señor va a juzgar lo que hemos hecho durante el tiempo de nuestra vida. Hermanos, tenemos muchos días, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con los días que el Señor nos ha dado? Así que, hermanos, hoy meditemos que es mejor estar en la presencia del Señor. Posiblemente usted pensará, pero ¿cómo? Aquí estamos, hermano, en este lugar. Este es el templo. Este edificio no es la iglesia, es el templo donde se reúne la iglesia. La iglesia es usted y yo que estamos en este lugar. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos, hermanos, los que considera el Señor como iglesia. Este lugar nos reunimos como iglesia para adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero también hay una célula donde nosotros nos reunimos como iglesia también para buscar a Dios. En casa también hay un lugar donde hemos hecho un lugar, un altar para también buscar a Dios. También ese es un lugar. Pero el cuerpo siempre debe de buscar esa unión, siempre juntos para buscar la presencia del Señor. Así que, hermanos, hoy necesitamos más que nada buscar a Dios. 1000 días. 365 días al año el Señor nos da a cada uno de nosotros. El otro día sacaba matemáticas y me puse a buscar cuántos días he trabajado durante 10 años. Cuántos días he trabajado durante todo el tiempo que tengo trabajando. Y dije, santo Dios, son muchos días dedicados al trabajo.
¿Cuánto tiempo hemos dedicado al Señor? Y en verdad que posiblemente hemos dedicado tal vez menos tiempo. Pero la palabra de Dios dice así en Efesios 3, 15 al 17. El salmista en el Salmo 84 dice, escogería mejor estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, dice, y no estar en los lugares de maldad. Dice la palabra del Señor en el Salmo 84, dice, escogería más bien estar en la casa del Señor. Dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Él dice, es mejor estar en la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Y Efesios nos da una palabra y nos dice, Efesios capítulo 2, verso 1, el apóstol nos enseña y nos dice que nosotros estuvimos en un tiempo así. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, dice la palabra del Señor así, mirad pues, dice el Señor por medio del apóstol en Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, si el hermano lo puede poner. En Efesios 5, 15 al 17 dice la palabra, mirad pues, dice el apóstol a sus lectores en esta epístola, en esta carta, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego dice enseguida, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el verso 17, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Mirad con diligencia cómo andéis, dice, porque los días que son malos. Los días son malos. ¿Por qué son malos los días, hermano? La palabra por qué es un indicador de causa o razón. Los días, ¿por qué son malos los días? Porque los días, hermano, traen muchas cosas. Pueden haber muchas situaciones, muchos vicios. Dice la palabra de Dios que hay moradas, lugares donde mora la maldad, donde se hace maldad, donde hay iniquidad. Por eso dice el apóstol, dice, mirad cómo andéis, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo. O sea que el tiempo va pasando. El tiempo, hermanos, un día también va a llegar la muerte. O un día va a llegar el día del Señor, el cual la iglesia se va a ir con el Señor. Y el apóstol nos da a entender, buscad, mirar, dice con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5, también la palabra del Señor nos dice, esto es lo que éramos nosotros, dice la palabra del Señor así en Efesios, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Luego el verso 3 dice, entre los cuales, dice, también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un día, dice el Señor, y nosotros lo vivimos, éramos hombres y mujeres, hijos de desobediencia. Un día vivimos conforme a los deseos del mundo y la corriente que el mundo hay, haciendo mal con nuestro cuerpo, haciendo mal con nuestra boca, haciendo mal, hermanos, en mucha parte de nuestra vida, en nuestros cuerpos, éramos hijos de desobediencia. Pero gracias a Dios que nos alcanzó. Gracias a Dios, hermanos, que Él tuvo compasión de nosotros. Gracias a Dios que un día se manifestó, hermanos, para darnos a nosotros bendición. La palabra morada quiere decir que es una acción de permanecer o residir en un lugar durante cierto tiempo. O sea que una morada es una residencia, un tiempo cierto donde se hacen ciertas cosas. Nuestra morada antes era esa. Nosotros nos refugiábamos en el alcohol, en los vicios. Esa era en veces nuestro refugio, tratar de olvidar las cosas. Éramos hermanos desobedientes y vivíamos en tales situaciones y pecados que estaban, hermanos, destrozando nuestra vida y no éramos felices en el Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice que 1000 días no se pueden comparar, hermanos, con un día estar en la presencia del Señor.
el Señor nos da a entender, nosotros vivíamos así, nosotros dedicábamos nuestra vida totalmente y ninguna de ellas nos hacía bien. Ninguno de los lugares donde estábamos, hermanos, no nos hacía a nosotros ningún bien. Pero Dios vino a cambiar nuestra vida, Dios vino a cambiar nuestra historia. Otro versículo en Romanos 8:20 dice la palabra del Señor. Romanos 8:20-21 dice la palabra del Señor. Que esto es lo que sucede, que nosotros, el mundo entero, la creación entera, dice que fue puesta a vanidad. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. O sea que la creación, hermanos, fue sujeta a vanidad, pero también dice la palabra que el Señor la sujetó, dice, a una esperanza. O sea que toda la creación, hermano, al caer fue puesta en vanidad. Fue puesta, hermano, en toda la vanidad que hay hoy en el mundo. En verdad que sí hay muchas cosas que nosotros vemos y son vanidad. El rey Salomón lo estaba diciendo y decía, hay tiempo para esto, hay tiempo para lo otro, hay tiempo para todo, pero muchas de esas cosas, dijo el salmista, dijo el rey Salomón, todo dice es vanidad, todo lo que hay en este mundo es vanidad. Pero aquí en el verso 21 dice también de esta manera, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una esperanza, aunque también la tierra gime a ser liberada, porque hay tal corrupción, hay tal maldad, hay tal, hermano, mal en esta tierra, pero Dios, hermano, un día la va a limpiar. Dios un día va a llevar a su iglesia. Dios un día va a redimir a su pueblo para estar en la presencia, y todo esto que es ya no será más. Dice la palabra en Apocalipsis, el Señor enjugará toda lágrima de todo ojo. El Señor, hermano, quitará todas las cosas que nos afectaron. El Señor limpiará nuestra mente y nuestro corazón. Así que hoy necesitamos estar más, hermano, en la presencia del Señor. Hay un celo muy grande en nuestro Dios. En San Juan capítulo 2, verso 16 al 17 relata que el Señor, cuando entró al templo, en el templo de Jerusalén, y ellos, hermano, venían a buscar y alabar a Dios, traían sus sacrificios, pero se había hecho un mercado ya. Ahí habían los que vendían las palomas, ahí había ya, hermanos, como un mercado vendiendo cosas y todo lo que hacían, pero se les había olvidado lo más importante que era buscar y alabar al Señor. Dios se cansó de los sacrificios malos, de las ovejitas enfermas que llevaban al sacrificio, y Dios, hermano, miró que ya no era bueno lo que hacían. Y el Señor dice que llegó y volcó las mesas de los cambistas y hizo, hermano, tal cosa que el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. O sea que Dios le dio un gran celo. ¿Por qué? Porque era el lugar de adoración. Era el lugar, hermano, donde la presencia de Dios se manifestaba para ellos. Era el lugar, hermano, de protección, donde ellos buscaban y Dios respondía a sus clamores y a sus necesidades. Pero, hermanos, cambió y Dios se enojó. Hubo, hermano, un celo en el Señor que dijo, esta casa será llamada casa de oración. Por eso, hermanos, hoy es tan importante saber que el Señor tiene celo por nosotros. El Señor tiene celo por usted y por mí. ¿De qué? De que somos templo del Espíritu Santo. Y que Dios quiere que estemos, hermanos, cerca con Él todos los días de nuestras vidas. La palabra y la expresión un día es mejor. Estar en la casa del Señor no quiere decir que vamos a venir solamente un día y decir solamente voy el domingo. Lo que está diciendo el Señor, que estar un día en la casa del Señor, hermano, es que Dios derrama bendición. Es que estar en la presencia de Dios cambia muchas cosas. Nuestra mente, nuestro corazón. Que hay, hermano, una esperanza, que debemos de creer en Él. Que como seres humanos tenemos muchas cosas que hacer, pero Él quiere que dediquemos parte de nuestra vida esforzándonos más en el camino del Señor.
Por eso, hermanos, solamente un día no quiere decir venir, sino quiere decir que cada día que nosotros nos metemos a la presencia del Señor, cada día, hermanos, que estamos viviendo afuera, sabemos que hay un lugar que nos va a ayudar a entender, que nos va a ayudar a comprender, un lugar donde vamos a llegar a ser, hermanos, fortalecidos, a empoderarnos del poder del Señor. Hay 365 días al año, pero esa lucha constante en nuestra mente, en nuestro cuerpo y nuestro corazón necesita algo, hermanos, que nos ayude, y solamente es Dios. Por eso al terminar el día debemos de refugiarnos en la presencia del Señor. Al terminar el día del trabajo, al terminar el día, hermano, al despertar, al dormir, necesitamos buscar ese momento en la presencia del Señor para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca. Eso es lo que quiere decir estar un día en la casa del Señor. En los atrios de Dios es donde recibimos, hermano, esta bendición, revelación sobre nuestras vidas y nuestro corazón. Un día es mejor. Un día, hermano, cambió Dios nuestra vida. Hay que vivir cada día, hermanos, en el Señor como si fuera el último día de nuestras vidas. Dice la palabra en el Señor que hay un tabernáculo, 2 Corintios capítulo 5, verso 1 al 2. Y viendo esta palabra, el pastor decía algo hace días, que en Israel hay bunkers, hay lugares de refugio cuando vienen aquellos misiles y caen. Todos los que saben ellos llegan y se refugian en esos bunkers, en esos lugares de protección, para que no les dañe, hermanos. Ellos llegan ahí cuando suenan las sirenas, todos corren, todos llegan a refugiarse ahí. Pero cuando nosotros hoy entendemos la palabra del Señor, hay un lugar donde nosotros nos refugiamos. Donde suena, hermano, en nuestro corazón, nos indica y nos dice: hay peligro en esto, tienes un problema en el otro, ahí están tus hijos, ahí está tu esposa, hay algo que está sucediendo. Debemos ir a refugiarnos donde sabemos que hay protección, y solamente es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita les voy a dar a entender algo que Dios puso en mi corazón, pero dice la palabra en 2 Corintios 5, 1 al 2, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos, dice, de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso dice: si nosotros esta morada terrenal se deshiciere, si nosotros tenemos un lugar donde nosotros vivimos y moramos, si nosotros tenemos un cuerpo hoy aquí, hermanos, si un día nuestro cuerpo sufriera y llegáramos nosotros a perder la vida por causa del Señor, dice que nosotros tenemos una morada hecha ya en los cielos. No es hecha de manos, no es hecha de tabique, no es hecha de madera, sino es una morada que ha sido hecha, preparada por Dios eterno en los cielos, una morada que ya está preparada. Pero mi cuerpo y mi mente indican y me dicen: oh, necesitas luchar, necesitas seguir pagando la renta, necesitas seguir haciendo esto, necesitas sacar dinero para la comida. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos, que si esta morada terrestre se deshiciere, si todo esto viniera a sufrimiento, la palabra del Señor dice que estamos seguros con el Señor Jesucristo. Pasamos 365 días haciendo cosas, miles de cosas, pero una cosa nos es bendición, es estar en la presencia del Señor. Vale más estar un día que ir fuera de ellos. Más vale estar, hermanos, en la casa del Señor, porque es mejor un día. El salmista expresa, hermano, el gozo en su alma, en su carne, al estar en la casa del Señor. Si el hermano me acompaña una vez más al Salmo 84, pero ahora el verso 1. El salmista expresa lo que en su corazón hay, y dice la palabra del Señor así en el Salmo 84, el verso 1, lo vamos a leer detenidamente, y dice: el salmista expresa esto en su corazón y dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Como diciendo: cuán amables, cuán hermoso es estar, dice el salmista, cuán bendecido es estar en la casa tuya, Señor, en las moradas de Jehová, oh Jehová de los ejércitos. Luego pone como: oh Jehová de los ejércitos. Está dando a expresar
que Jehová es, hermano, Rey de reyes y Señor de señores, que Dios es Jehová de los ejércitos, quiere decir que si Dios es el Todopoderoso y es Jehová de los ejércitos, el Señor va a proteger a su pueblo, que allí en ese lugar el Señor, hermano, como Jehová de los ejércitos, como el Dios Todopoderoso que manda a sus ángeles que nos cubran y que nos rodeen y nos bendigan. Él está expresando cuán amable, Señor, es estar en ti, cuán poderoso es estar en tu casa de oración, cuán hermoso es saber que hay protección en este lugar donde se invoca tu nombre, donde se busca tu presencia. Ahí quiero estar. Y luego dice el verso 2, fíjese lo que dice en su decir, dice el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea, dice, los atrios de Jehová. O sea que está diciendo, él desea estar bajo la protección, bajo la cobertura. Y fíjese lo que dice, aún dice, si quisiera, dice, anhela mi alma, aún estar, dice, en los atrios de Jehová. O sea, no había llegado hasta adentro, pero él sabe que aún en los atrios, aún en el parqueadero, aún en los lugares alrededor, ahí hay bendición. Aún en ese momento sabe que hay bendición en la palabra del Señor. Muchos de nosotros sabemos que muchas de las veces sabemos que aún en pensar en Dios, nuestra alma se refresca. Que aunque somos pecadores, que aunque somos malos, que aunque hacemos cosas en veces inconscientemente y pecamos en contra de Dios, aún en pensar en ir a la iglesia, decimos, ahí el Señor me puede ayudar, ahí Dios me puede perdonar, ahí van a orar, ahí yo voy a pedirle a Dios que me ayude. Ese es, hermano, lo que el rey estaba diciendo. Anhela mi alma, ardientemente desea los atrios de Jehová. Aún, hermano, no pensaba ni en llegar aquí, pero sabía que en ese parqueadero, si es que podemos ponerlo así, aquí en este parqueadero, cuando usted viene en el camino manejando, usted dice, voy a llegar a la iglesia. Usted siente que hay algo que va a venir, una palabra que le va a bendecir, algo, hermano, que desea su vida. Sabe que al llegar algo se desata, algo, hermano, empieza a pasar. Cuando yo enfermé, me venía a mi mente y me decía el Señor, cuando tú enfermaste, cuando tus padres estaban en vicios, cuando tu padre estaba mal, cuando tus hermanos estaban mal, hubo un día que yo llegué. Es mejor estar un día en la casa del Señor. Un día llegó el Señor. Un día cambió toda nuestra vida. Un día el Señor transformó nuestra mente y nuestro corazón. De tanta maldad y de tanta situación, un día Dios cambió nuestro ser. Ese día transformó nuestra vida, ese día cambió. Y yo venía a mi mente y dije en mi corazón, Señor, ese día fue el día que yo reconocí. Ese día fue el día que yo experimenté que fue el mejor día de mi vida. Ese fue el día más hermoso de mi vida. Ese fue el día, Señor, que tú sanaste mi vida, mi cuerpo. Ese día Dios cambió todo nuestro ser. Yo no sé cómo experimentaste tu primer día, pero Dios llegó allí. Dios, hermano, llegó a tu vida y Dios cambió todo el panorama. Ese es el día que nosotros queremos reconocer y decir, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Pero han pasado los días, han pasado el tiempo, y no sé si para este tiempo podamos decir, Señor, anhela mi alma, desea estar en los atrios del Señor. Pero muchas veces nuestra carne no desea. ¿Por qué? Porque hay algo que impide, hay algo que no hemos quitado. El rey David, hermanos, él hizo muchas cosas para buscar la presencia de Dios. Él sabía cómo buscar a Dios. Él sabía cómo adorar a Dios. Y Dios, hermano, le contestaba. El verso 3 sigue diciendo, fíjese lo que dice la palabra del Señor. En el siguiente dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El salmista pone ahora como en esta manera de reflexión, como en esta manera de ilustrarlo. Aún el gorrión dice haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. ¿Dónde? En la casa de Jehová de los ejércitos. Aún allí la golondrina, aún allí el gorrión hayan ¿qué? Hayan nido.
No dice la palabra que el Señor, que ellos no siembran ni comen, perdón, no siembran ni cosechan, pero el Señor los viste y les da de comer a los lirios del campo. No nos está dando a entender el Señor que somos más nosotros para el Señor. Si nosotros somos tan amados, ¿acaso Dios no nos va a proteger y no nos va a ayudar? Aún ellos hayan, hermanos, ahí. El Salmo 91 dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice el Señor dice la palabra que nosotros, dice el Señor es el Todopoderoso, y que nosotros queremos estar bajo sus alas, queremos estar refugiados debajo del poder de nuestro Dios, que queremos estar con Él. Dice que Él es nuestra protección, que Él es nuestro refugio, que no vamos a temer al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día o de noche, pestilencia venga. No dice la palabra del Señor que queremos estar bajo de Él. El salmista dice, porque Él me puede librar de todas las acechanzas del maligno. Es por eso que el salmista decía, es mejor estar en tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Mejor escogería, dice, tu casa que vivir en las moradas de maldad. ¿Cuántos se cansaron de vivir en las moradas de maldad? Todos nos cansamos, todos no sabíamos qué hacer, pero ahí aquí el Señor dice, hermanos, que el Señor nos quiere proteger y nos quiere bendecir. Para ir concluyendo, la palabra del Señor, dice el salmista, escoger estar a la puerta de Dios que en las moradas de maldad. La palabra del Señor nos da a entender, hermano, que ahí hay bendición. ¿Quién paga mejor? ¿Quién paga mejor, hermanos? Nuestro Dios. Hay un dicho que dice, lo barato sale caro. ¿Se acuerda de este dicho? Lo barato sale caro. Usted compra algo barato y al tiempo se le descompone. Usted compra una pieza, hermanos, barata, al tiempo se le descompone. Usted compra algo muy barato, no le dura, hermanos, más que un mes, 2 meses. Algo se va a descomponer por comprar algo barato. Pero si compra calidad, le va a durar más tiempo. Si compra con garantía, le va a durar, hermanos, por vida. Y piezas que dicen, cómprelo, es por vida garantía. Se le muere, se le descompone, usted va y le dan otra. Nosotros al estar con el Señor estamos garantizados de que Dios nos va a proteger y nos va a ayudar. Es la protección de nuestro Dios que nos ayuda. Escoger mejor estar en la casa de Dios. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Los 365 días que vivimos, hermanos, si vivimos conforme a la carne, si vivimos conforme al pecado, dice la palabra del Señor que el pecado traerá muerte, que cosecharemos del pecado, cosecharemos muerte. Pero si nosotros venimos, hermanos, a Dios, si nosotros pedimos a Dios la dádiva, el regalo, el Señor que dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 8, 36 al 37 dice, como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo, dice, somos contados como ovejas de matadero. Quiere decir que cuando estamos en el camino de Dios, vamos a tener luchas aún más, vamos a tener pruebas aún más. Nosotros parece que no teníamos luchas y pruebas antes de venir al Señor, pero sí las teníamos. Pero ahora en el Señor tenemos más lucha y pruebas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo va a querer destruir. El enemigo lo va a querer arrastrar a que llegue al estado de maldad donde usted sea muerto, donde usted sea eliminado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Mejor necesitamos el regalo de Dios, hermano, que todas las cosas de este mundo. El verso siguiente dice, el verso 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego el verso 38, por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice el verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venía, hermanos, meditando y esta palabra nos da a entender que en Cristo Jesús tenemos vida en abundancia. Aún después de esta muerte vamos a poder tener, hermano, esperanza en Cristo Jesús. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer.
Hoy el mundo está moviéndose en una manera que mucha gente se atemoriza y se espanta, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos confiar en el Señor. Nosotros necesitamos buscar a Dios mucho más. Un día es mejor que 1000 días. Otra palabra me vino a mi corazón y me decía en mi mente, en mi corazón el Señor, me ponía en mi ser y me decía, un día es mejor que 1000 días. Dice la palabra del Señor, nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Nadie sabe a qué horas va a venir el Señor. Dice la palabra del Señor que Él va a venir como un ladrón en la noche, que no sabes a qué horas viene el ladrón, no sabes a qué horas va a venir a robar, pero el Señor va a venir y se va a llevar a la iglesia. Y para mí esta palabra, un día es mejor que 1000 días, me da a entender que necesito vivir cada día buscando la presencia del Señor, porque Dios va a aparecer. Dios va, hermano, a moverse y Dios se va a llevar a su iglesia. Pero también puede venir la muerte a nuestras vidas. También puede venir ese día y se acabó. Por eso es importante que vivamos cada día como si fuera el último día. Necesitamos vivir un día en la presencia del Señor. No esperar 1000 días afuera. Vivir un día, cada día constante en la presencia del Señor. Romanos 8:18 dice la palabra del Señor, una esperanza bien poderosa para nosotros. Y después de esto, hermano, concluyo. Dice Romanos 8:18 al 19, dice el apóstol, porque Él tiene algo por cierto. Algo ciertamente vino a su corazón y a su mente. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que Cristo Jesús ha de traer. No se comparan las cosas que hay en este mundo. El otro día platicaba, y cuando platico y le digo a los jóvenes o me platican, es que yo todavía me quiero casar, es que yo quiero tener hijos, es que todavía quiero que tener esto, vivir en una casa, alcanzar esto. Y digo, qué bueno, es buen deseo eso. Pero necesitas vivir en el camino del Señor, porque aún dice el Señor, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están preparadas allá en el Señor. Quiere decir que las cosas que hay en esa tierra no superan lo que hay allá en el Señor. El Señor dice que se llevó a Elías en un carro de fuego. Y yo me imagino y digo, ¿cómo es ese carro de fuego? ¿Cómo sería eso que Dios, cómo se lo llevó, cómo lo movió? Yo creo, hermanos, que esas cosas no se comparan con las que vivimos aquí. En veces vemos películas en el televisor y sale Iron Man, sale el Capitán América, sale todo eso y uno se queda wow, y nadie los mata y todos luchan contra ellos y ellos se reponen y vuelven a luchar y vencen y ganan y me quedo pensando, ellos agarraron algo que a Dios le pertenece. Dios es todopoderoso, invencible. Pero lo que vivimos aquí es una fantasía, que es una irrealidad. Es una fantasía que simplemente motiva nuestra mente, nuestro cuerpo. Pero usted lo apaga el televisor, se acabó la motivación. Está el problema ahí, está la situación, está la lucha y la prueba. Y no hay, hermano, Capitán América que venga a defenderle. No hay Iron Man que venga aquí. Aún la ciencia, aún todo lo que hay, hermano, no llena el espacio del espíritu que hay en el corazón. Por eso el salmista dijo, es mejor estar en la casa del Señor. ¿Dónde desciende la presencia en la casa? ¿Dónde desciende el poder de Dios en la casa? ¿Dónde desciende el poder de Dios cuando alguien le pide y Dios se manifiesta poderosamente? Por eso, hermanos, hoy necesitamos buscar a Dios como si fuera el último día. En conclusión, ayúdanos a contar nuestros días. Hoy yo les expuse un reloj versus otro reloj. Y estos relojes nos ayudan, pero hay algo en nuestra vida que no es un reloj, que no es una computadora, que no es un aparato. Es el Espíritu Santo que nos indica a nosotros qué necesitamos hacer. Dice el Salmo 90, verso 11 al 17, dice así: ¿Quién conoce
el poder de la ira. Si lo pone mi hermano, le voy a dar un momento para que lo ponga. El Salmo capítulo 90, verso 11 al 7, dice la palabra del Señor. Y si es tan amable, hermano, y se pone de pie, dice la palabra del Señor así. Dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que sabes ser temido? El verso 12 dice la palabra de Dios. Si hay algo que tenemos que temer, no es tener miedo, sino es tener temor reverente a nuestro Dios. Tener temor, hermano, reverente, porque Él da la vida y quita la vida. Él es el que juzga, Él es el que va a hacer. Pero dice la palabra, entonces dice: enséñanos, el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Si usted usa estos aparatos, hay que pedirle a Dios en su espíritu que nos ayude a entender cada paso que marca, cada decisión que hace, cada mirada que ve, cada palabra que sale de la boca, cada momento íntimo que nos acercamos a Dios. Dios sabe todas las cosas, si buscamos o no le buscamos. Dios sabe, hermanos, si anhelamos su casa o no la anhelamos, o si solamente lo tomamos como un mejoral a nuestras vidas, que pasa solamente instantáneamente cuando tenemos un dolor. Pero el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos sabiduría de Dios. Por eso dice: ayúdanos, enséñanos a contar nuestros días. Dígale al Señor hoy en este día: ayúdame a contar mis días. Ayúdame a meditar al momento de levantarme. Ayúdame a pensar, a meditar con sabiduría al momento, dice, de acostarme. Por eso decía: aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No son los días más malos, los días son más terribles. La palabra del Señor dice que los días vendrían a ser como los de Sodoma y Gomorra. Así de malos. Usted sabe por qué fue Sodoma y Gomorra consumidos: por tal pecado en sus vidas, tal depravación en sus corazones. El Señor dice: ayúdanos a contar nuestros días. El verso 13 sigue diciendo enseguida: vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aplácete para con tus siervos. El verso 14 dice: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El verso 15 sigue diciendo: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vivimos el mal. Está dando a entender algo que ha sucedido en sus vidas. Fueron afligidos, vivieron en el mal. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Pero Dios, hermano, le está diciendo el salmista: ayúdame a contar mis días. Ayúdame a meditar, a pensar: Señor, ¿qué es lo que he hecho? El verso 16 dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Y luego el verso 17, para finalizar: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, las obras de nuestras manos confirma sobre nosotros, dice, confirma y obra nuestras manos y confirma sobre nosotros. Sí, las obras de nuestras manos confirma. O sea, está diciendo que algo necesitamos hacer. Confirma las obras de nuestras manos. Ayúdanos a entender cómo caminar. Pero luego dice: también la obra de nuestras manos afirma, confirma. Sí, Señor, las obras de nuestras manos afirma. Quiere dar a entender que el salmista sabía que solamente un día en la casa del Señor haría la diferencia en su ser. Así que hoy, hermanos, traigamos a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestros días. Contemos nuestras vidas, contemos lo que hemos hecho en el Señor. El salmista, hermano, da a entender ello, los fundamentos en las convicciones y en los valores. Por eso, hermano, debemos estar convencidos, plenamente relacionados en el templo, que es, hermano, el núcleo en la presencia del Señor, en la presencia protectora y redentora. Debemos de saber, hermanos, que
Nuestros fundamentos y convicciones deben de estar fuertes y firmes en Dios. Que Él es, hermano, en esta casa de oración, hermanos, es donde la presencia protectora de Dios nos puede ayudar a fortalecernos y seguir luchando en el camino del Señor. Así que, hermanos, hoy necesitamos buscar más la presencia del Señor. ¿Cuántos hermanos necesitamos a Dios? Hoy yo les invito a este altar a que pasen y que venga al Señor y dígale al Señor hoy: Señor, un día es mejor que 1000 días. Un día en la casa del Señor, un día en su presencia. ¿Por qué no pasa al altar y le pide al Señor en oración? Dígale al Señor hoy en esta hora. Dígale al Señor: Señor, los días, Señor, van pasando. Los días, Señor, en estos tiempos son más críticos. Los días, Señor, vienen a ser más malos. Hay que buscar a Dios, como dice el apóstol Pablo. Hay que buscar a nuestro Dios. Hay que pedirle al Dios que nos dé sabiduría para dirigirnos. Hay que pedirle fortaleza a nuestro Dios. No sabemos qué momento va a venir el Señor. No sabemos qué circunstancias vienen en estos días. No sabemos qué cosas, hermano, van a venir. En estos días reflexionaba y llegaba a mi casa. Estuvimos afuera lavando los carros, los vehículos, y me dio un frío tan terrible porque estaba haciendo frío. Pero entré a la casa y estaba caliente, una atmósfera cálida. Y vino a mi mente y mi corazón en reflexión: hoy tienes un techo, hoy tienes que comer. Pero si se te fuere quitado esto que tú tienes, ¿qué es lo que tú harías? Si se te fuese detenido esta bendición, ¿qué tú harías? Por eso ven al Señor y dile en esta hora: Padre, vengo delante de ti. Es mejor estar en un día en tu casa, porque en tu presencia hay fortaleza. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿quién me apartará del amor de Dios? El apóstol pasó prueba, hambre, pasó momentos difíciles en su vida, pero él permaneció en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni potestades, ni el peligro, ni la guerra, ni ninguna cosa creada, dice el apóstol, me separará del amor de Dios. Queremos estar en la presencia de Dios un día.